Entonces, lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Claro, está Ok. ese link que yo creo que en 3 segundos, esto tiene un desfase, entonces es muy probable que en estos momentos estemos saliendo al aire y si es que no, ahora sí que sí. Entonces, Bien. ya maestro, entonces tú pega ese link nomás porque aprovecho de inmediato a dar la bienvenida a todas las personas que hoy día a esta hora de la tarde se suman a nuestra sintonía. Hoy día con un invitado de lujo, ustedes lo conocen, de renombre internacional, un hombre lindo, así, un hombre lleno de sabiduría, de generosidad y que, bueno, finalmente se ha concretado la posibilidad de llevar a cabo un taller junto a Iván Donaldson, en donde somos tres las personas que vamos a dictar algún tipo de enseñanza ahí. Está Iván Donaldson, está Claudio Acosta, ¿cierto?, del Instituto Ser y Conciencia, y humildemente quien les habla, es la idea de generar un proceso de entendimientos, distintas herramientas de la escuela psicológica, y para luego generar un ciclo sobre el entendimiento precisamente no dual de la conciencia suprema, le vamos a decir así. Así que ahora sí, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo anda todo por allá en México? Hola, Salfa, y hola a todos y a todas. Pues por acá, bien, bien. En general, en mi túnel de realidad aquí todo está bien. En las Bueno, noticias, pues ya sabes, ¿no? Pero sí, bien, bien, claro. bien. En todo, la verdad, muy bien, muy contento, Salfate, y pues para mí sigue siendo y seguirá siendo pues un honor compartir contigo y también con todos los del Instituto Ser y Conciencia y con todos los que nos están escuchando también, Salfa. Muchas gracias. Bueno, aprovechamos de dar gracias también a la tienda Almacén Salud, Almacén con Z, quien nos ayuda precisamente en la posibilidad de poder llevar a cabo estas entrevistas varios días a la semana. Ahí muy interesante, por supuesto, todos los artículos que hay de forma de medicina natural y alternativa, sobre los cuales hemos hecho potentes programas también. Así que Almacén Salud, muchas gracias. Ahí van a colocarles la dirección por si tienen cualquier duda. Iván, comentábamos un poco sobre este taller que está pensado para que sea llevado a cabo en 2 clases magistrales de parte de cada uno de los exponentes y una mesa redonda al final donde vamos a estar los tres compartiendo, obviamente, digamos, en vivo con las personas ante cualquier duda. Este taller implica, por supuesto, tener conversatorios durante la semana con los alumnos, con material de trabajo para las casas y una atención permanente durante el más de un mes que dura todo esto para poder despejar cualquier duda. No por nada, este taller lo abres tú, en donde vas a exponer respecto a la que debe ser una de las herramientas más valiosas y tremendamente con una capacidad de sorprender a quien las lee respecto a entender las distintas facetas, máscaras o juegos de danzas de las distintas personalidades que se acoplan a la vida de cada persona. Cuéntanos un poquito cómo va a ser eso. Bueno, efectivamente, tal como dijiste todo lo anterior, efectivamente así es. La verdad estoy muy contento de poder pues participar en este taller. Y la idea en esta apertura que yo me voy a encargar de esa parte, es ahora sí como que abriendo la pista, la idea es presentar lo que serían o se entienden como los 9 juegos, por decir de alguna manera, de la Ajá, conciencia. Y que ajá. tiene que ver con esta herramienta que, por cierto, es muy famosa o fue muy famosa o despegó en toda América y América Latina, pues en Chile, ¿no? Precisamente, y que tiene que ver con el enneagrama. Entonces, sin querer como explicar todo lo que encierra el enneagrama, sino como una visión general, precisamente se compone de 9 puntos, vamos a decir, o 9 vértices, y estos 9 son más o menos las 9 caras o las 9 personalidades que como seres humanos vamos nosotros eligiendo para compartirnos en el mundo, ¿no? Entonces, Qué bueno. digamos que cada una de estas facetas o de estas 9 facetas surge precisamente debido a algún conflicto o algo que tuvimos que resolver cuando éramos niños y Ajá. esa característica precisamente forma el carácter, ¿no? Así que esa conexión de característica, carácter, de nuestra Ujú. personalidad. Y es la manera en cómo la mayoría nos vamos resolviendo en la vida. Te digo, sin querer explicar mucho, pero dándole este breve pincelazo, cada uno de esos 9 tiene sus propias formas de cómo reacciona, cómo se defiende,
pero también son 9 grandes virtudes o 9 grandes regalos o tesoros que están dentro de nosotros y que si tenemos las herramientas y sabemos cómo trabajarlos, pues nos pueden ayudar a trascender precisamente la personalidad o el ego y digamos que jugar de una manera más bella el juego de la conciencia, pero ahora de manera consciente, que en realidad esa es la idea de todo el taller, ¿no? Que comprender todo este juego de la conciencia, abrir con estas 9 personalidades, 9 fases, y de ahí pues nos seguimos con ustedes, nos seguimos con todo lo demás, para que las personas podamos ser conscientes de todo este juego, ¿no? Lo que lleva sus peligros, sus risas, sus llantos y todo este show de la conciencia en el que estamos prácticamente pues todos los seres humanos viviendo en este instante, ¿no? Ujú. Qué maravilloso, Iván, porque sabes que tus palabras me resuenan con mucha claridad respecto a que por ahí todavía queda una idea en las personas que inician algún tipo de alquimia interna, de transformación personal, de que como están mal y tienen que huir de una realidad que ha sido nefasta con ellos o que ha negado algo más trascendental. Y curiosamente, se pierde mucho tiempo en una ruta que más tarde, más temprano que tarde, perdón, te va a traer de vuelta a lo que ya eras antes de interesarte por estos temas, para Sí, explicarte que así como tú eres, con tus maravillosas y particulares características, así está bien porque ese es el juego tuyo. Entonces, el hacerse consciente no es como desperté del sueño, así que me voy, me arranco y me olvido de esto. No, finalmente ahora tienes todo el manual en tu mano y ya puedes sacarle el máximo partido a las circunstancias que te están rodeando. Y sin lugar a duda que también se genera una especie de rebote, eco o mejora en la situación que comienzan a rondar tu cotidiano. O sea, es curioso cómo en este entendimiento tus características no las pierdes, pero el juego se nivela y mejora para ti de cierta manera. exacto. Es casi como un propósito autojurado en donde finalmente el juego es el mismo, pero al conocer las reglas, finalmente pasas de estar en la banca, de mirándolo y ver que nada depende de ti, a convertirte en Lionel Messi y ser tú el que mete los goles. Una cosa Exacto, así. sí. Y ahorita que estabas comentando eso, Salfa, me recordaste mucho, no sé si recuerdas un libro, vamos a decir que es bueno, de poesía de William Blake, en Ajá. los famosos proverbios, ¿no? Del Mm, infierno. ujú, sí. Y en él decía, me recuerdo mucho una frase cuando decía que nunca perdió más el tiempo, recuerdo, el águila, ¿no? Que cuando intentó aprender con otra ave, porque ahorita no recuerdo bien la frase, ¿no? Pero el Ajá. punto de la frase es ese, que lo primero, o sea, lo primordial es conocernos a nosotros mismos, la Mm, aceptación absoluta y total de lo que somos, y es a través de esa transformación que surge de la aceptación, esto que se llama la teoría paradójica del cambio, es como realmente podemos cumplir, digamos, o como tú dices y decimos, ujú. comprender mejor el papel que nos corresponde en el juego de la conciencia, ¿no? En la vida. Ajá. Entonces, efectivamente, hay muchísima, vamos a llamarle desinformación o Mm, falta de conocimiento en ese sentido, que tiene que ver con la psicología humanista, con todo este desarrollo, ¿no? De la mente y el conocimiento pues, del alma, por decir, de lo trascendente, de lo trascendental, y es todas estas pues ideas, ¿no? Que las personas creen que deben de dejar de ser ellas mismas para convertirse ahora, no sé, en los iluminados, ¿no? O en los santos y las santas. Y tal así no cual. funciona, porque lo único Exacto. que va a provocar eso, pues es más frustración, ¿no? Y va a provocar mucho coraje, mucha ira, y principalmente, pues, que vean que es prácticamente imposible, ¿no? Es otro de los puntos, Alfa, que la mayoría de la Maravilloso. gente no se da cuenta que esas ideas de la perfección y demás son ideas Ajá. que son un tanto fantasiosas, ¿no? No Tal tienen que cual. ver con la realidad. O sea, cualquier maestro espiritual actual, para no decirnos de los del pasado, ¿no? Pero actual, reconoce y sabe que es un ser humano y tiene también sus defectos y tiene sus virtudes. Y esa es la maravilla precisamente de abordarlo, por ejemplo, con el enneagrama, porque Mm, lo que vemos como algo oscuro en la personalidad o como un defecto es lo que puede ser usado cuando se transforma como algo luminoso, ¿no?
Entonces, no sé, por decirte un ejemplo, en el caso del el 9, ¿no? El número 9, por decirte un ejemplo, tiene Ajá. toda esta cuestión de querer evitar, por ejemplo, los conflictos, ¿no? No le gusta estar en conflictos, él busca siempre estar tranquilo. Ok. Por lo mismo, digamos que su parte negativa es una especie de pereza, pero no es una pereza física, sino mental Mm, o del alma. Entonces, son ok. personas que se estancan, que ya no quieren hacer nada, que simplemente se dejan llevar para evitar conflictos. Pero esa misma fuerza, cuando se trabaja sin tener que negarla, cuando se trabaja y se transforma, o se afila, o como el diamante, ¿no? Digamos que se va puliendo, son personas que logran tener una paz impresionante y son pacificadores, ¿no? Son personas que tienen mucha resistencia a circunstancias que a lo mejor otras personalidades no soportarían y ellos pueden ser esa fuerza pacífica, ¿no? Entonces, y así, Ajá, para no maravilloso. decirte todos, pero cada uno tiene esta Perfecto. parte como obscura que en realidad encierra todo ese potencial que está ahí, ¿no? Y esto que me decías, Alfa, rápidamente, Mm, también es como el famoso cuento ajá. de la persona que está buscando algo debajo de un foco, ¿no? Y entonces llega alguien y le dice, ¿qué estás buscando? ¿No? Y dices que se me cayó un anillo. ¿En dónde? No, pues allá en mi casa, ¿no? ¿Y qué hace? Es que aquí hay luz, ¿no? Entonces es lo Exacto. mismo, es como querer eh, no hacernos, el huir de la oscuridad dentro de Ajá, nosotros o de lo que no vemos, pues sigue claro. siendo una ilusión de la conciencia, bueno, de la mente, que Mm, pues no quiere ver eso que piensa que es algo malo, ¿no? Que no se da cuenta que en realidad dentro de esa oscuridad maravilloso. está ese tesoro escondido, está ese tesoro oculto, ¿no? Exactamente, ahí cuando se hace ejercicio que más de alguna vez lo hemos conversado, donde las personas buscan como sanarse de algo. Mira qué curioso cuando entran en un camino espiritual, es como, ahora ya no me enojo más, ya no tengo más tristeza. No, eh, qué bueno que te enojes, porque si ves algo injusto es lo que corresponde. Y si pierdes un ser querido, la tristeza bienvenida, porque esa es la sensación acorde a esa situación en lo que te toca sentir y experimentar como lo que tú llamas vida. Y es Exacto, sentirlo mucho, sin los miedos, sin evitarlos, sin postergarlos. Cuando esté más firme, voy a hacer el duelo. Ahora, todo va pasando sin tenerle miedo a las sensaciones y a las emociones. Si finalmente eso, entonces no me voy a la luz para arrancar de la oscuridad. Yo tomo la luz para ver mejor dónde me muevo en la oscuridad, claro, aceptándola, que es parte mía. Finalmente, la oruga no sueña con convertirse en una mariposa, lleva a concho ser la mejor oruga y la vida, sin pretenderlo en la oruga, la transforma en una mariposa. De repente dice, ah, mira, ahora puedo volar, qué bueno, pero sí, está todo bien, antes y ahora, así que está todo perfecto. claro. Las etapas se van cumpliendo correctamente. Sí, claro, y digo, no para meternos en esos pantanos y laberintos de las conspiraciones y la historia, pero sí tiene mucho que ver precisamente con la manera en cómo la mayoría de la humanidad pues ha sido educada, ¿no? Y esta idea de esta santidad pues fantasiosa y demás, que obviamente pues al ego y a la personalidad que todavía no se conoce a sí misma y que siente hasta vergüenza de sí misma, pues Ajá. el hecho de presentarle estas figuras santas, puras, perfectas y luminosas, pues caen en esta como ilusión de querer venerarlas, porque aparte hay una proyección, ¿no? Interna de, no se dan cuenta que eso que están viendo también está dentro de ellos, ¿no? Y entonces es como se alimenta, digamos, todo este juego de la ilusión de la perfección, ¿no? Cuando no entendemos o se nos olvida que la vida es como lo hemos hablado, es un equilibrio perfecto, ¿no? Y como un Mm. equilibrio perfecto, a veces tiene que ir tantito para acá, a veces tiene que ir tantito para allá, pero es Claro. un equilibrio, no es algo fijo, algo que también, si recuerdas, pues Friedrich Nietzsche, ¿no? Decía desde tiempos bien antiguos, ¿no? Cuando hablaba que el ser humano está en una cuerda constante, en equilibrio, y que es un puente, no es un fin, ¿no? Exacto, exacto. Además, que importante, que linda la imagen que nos trae, Iván, porque ese equilibrio no quiere decir encontré el equilibrio donde no me muevo, porque eso es Claro. inercia, eso es estar quieto. En Exacto. cambio, el equilibrio es, como tú dices, un poco para allá, oh, y ahí el equilibrista, ahora un poco para acá, y va así, va jugando, porque es como, ¿te acuerdas que tú, nadie nos ponía el ejemplo sobre cuando vemos un electrocardiograma?
cuando decimos, hoy la persona está parejita, está pi, por eso está muerto. No, Le diste, así está vivo, que se mueva con un exacto, pulso, a veces un poco más intenso, a veces más tranquilo, pero se mueve, la vida se mueve, se transforma, no está exacto. quieta. Quieto es un robot. Si tú dices, logré la perfección, ya no me domino por las emociones, ya no tengo gusto, no me interesa esto ni lo otro, todo lo que venga está bien, bueno, es un robot. Y qué Y robot aburrido, no ¿no? eres. Y qué aburrido, ¿no? O sea, ¡Qué fome! así realmente lo ves y dices, oye, si yo entrar en el camino espiritual y del autoconocimiento y todo esto, voy a acabar siendo una persona que no disfruta de la vida, ¿no? Que no es capaz de comer lo que se le antoje porque está mal, ¿no? Que no es capaz de enojarse porque está mal, que no es capaz de hacer miles de cosas porque está mal. Entonces, pues digo, ¿para qué quiero aprender a conocerme y avanzar ese camino si está muy aburrido, ¿no? Y es todo lo contrario, es lo más divertido, ¿no? Es Y es verdad. realmente esta parte que es el conocerte a ti mismo y es pues realmente una revaloración, ¿no? De todos esos valores que en la antigüedad, en los tiempos muy antiguos, en las antiguas escuelas de conocimiento, pues sí se hablaba, ¿no? Era todo esto que Ajá. tiene que ver inclusive con la famosa gnosis, ¿no? Que era este conocimiento o esta verdad en la experiencia y que con el tiempo, pues instituciones religiosas y demás fueron deformando hasta que lo transformaron en algo que pues ya es algo digno de Walt Disney, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Exactamente, porque fíjate que tú acabas de tocar un punto muy interesante a propósito de la gnosis, incluso lo que proponían los griegos anteriores, donde hablaban de la perfección está en el hacer, decía, ok, tú ya me demostraste que te sabes el manual al revés y al derecho, ahora aplícalo, porque mucha gente encuentra cierta comodidad con respecto a lo que sabe de estos temas. Entonces se colocan y orgullosos tienen una biblioteca tremendo, así tienen la colección de todos los maestros, todos los demás, y me lo sé. Pregúntame nomás, me lo sé todo. Pero, y, o sea, está bien, ahora quémalos y anda Sí, y baila, canta, no sé, comparte y todo lo demás. Eso claro, es, exacto, es como decían los maestros zen, ¿no? O sea, a mí no se me quita el hambre por leer el menú de un restaurante. A mí se me quita el hambre cuando como. Yo voy a empezar a vivir cuando viva, no cuando me aprenda todas esas cosas de memoria. Por eso este taller es tan interesante, porque no es simplemente colocarte 3 páginas más de conocimiento, 20 libros más en la cabeza, sino que entienda el mecanismo para que lo utilices, para que finalmente lo ocupe a tu favor. Y es un mecanismo que se ve para ocuparlo, no para liberarte de él, sino simplemente para apreciarlo y entender la preciosidad que ahí se reúne y para ocuparlo para lo que tú quieras finalmente, a tu favor, to- podríamos decir. totalmente de acuerdo, Salva. Y es esta parte que estás comentando, es la famosa frase del agua estancada espera veneno, ¿no? Y también Ajá. es esta parte de el querer acumular el conocimiento sin practicarlo es lo mismo que simplemente viendo el Google Maps, ¿no? Tú ya ves y dices que ya fuiste a algún lado, ¿no? Pero no sabes lo que puedes Ah, pasar claro. por el tope, porque realmente ese realmente el camino es precisamente, o digamos, el fruto no es llegar a la meta, sino el camino para llegar a esa meta, ¿no? Entonces Ajá. es como, quiero llegar a las famosas montañas sagradas de la antigüedad, esas historias, ¿no? Místicas. El truco o el chiste no era llegar a la punta de la montaña sagrada, Maravilloso. sino el camino que ibas recorriendo. De la misma manera que cuando quieres, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tocar la guitarra, pues lo padre no va a ser que de repente ya la toques, sino todo el proceso que conlleva que vayas aprendiendo a tocarla. Entonces, Ajá. algo que también en Gestalt Ujú. precisamente y en todas estas disciplinas se conoce como los mapas no son el territorio, ¿no? Entonces, por más que yo Exacto. lea y lea y lea, si no lo llevo a la práctica, pues no voy a comprender realmente de qué se trata esto. Es algo también curioso que esto que estás comentando, que precisamente se relaciona con esto de la gnosis. Y es, Mm, por ejemplo, la famosa palabra verdad, ¿no? La ujú. verdad como tal, en realidad, en su concepto original, se refería a aquello que vives en la experiencia. Y eso está Ajá. increíble, porque entonces te Mira. das cuenta que la mayoría de las personas, pues la verdad es una y la teoría que tienen es otra. Entonces, ellos podríamos hablar, ¿no? De los arcángeles y del infinito y los budas y todas esas cosas bonitas, pero sigue Ujú. siendo una teoría como pensar cualquier otra fantasía, ¿no? Que no se está llevando a la Exacto. práctica y en la experiencia. Y entonces la mayoría vivimos en un mundo de ideas teórico, ¿no? Y la verdad que experimentamos, pues es
sufrimiento, problemas, preocupaciones, ¿no? Y ese es el doble juego Ajá. precisamente de nuestro ego, ¿no? Es un juego muy Maravilloso. divertido. ¿Eh? Exactamente, claro, tú lo pones muy bien. En realidad no, la vida no está hecha de metas, sino que las metas existen para proponerte viajes. O sea, es el trayecto por donde transcurre la vida. Y una vez que llega, es otra meta, pero lo que lo hace entretenido es cómo llego allá. Una vez que llega allá, se acabó, es fome. De hecho, Exacto. hasta Alan Watts decía, la vida es como la música. Imagínate que lo que importara fuera la meta. Ya, tengo la gran sinfonía número 9 de Beethoven, y dicen, oye, pero lo importante es llegar al final, ya, pues entonces llegamos, tan, tan, y se acabó, listo, se acabó el concierto. No, no es así, porque si todo fuera así, dame la última fraseo musical y se acaba. Sin Claro. embargo, yo tengo que pasar por todos, digamos, los atisbos de sub y baja que la sinfonía en sí me está entregando. Llegar al final y Exactamente. solo interpretar al final no tiene sentido, es muy fun. No dura nada, de hecho. Eso que estás diciendo, Salva, siguiendo esa línea, es como si precisamente otro ejemplo sobre lo mismo, ¿no? Nos hablan de la novena sinfonía y nos dicen, no, hombre, en esta novena sinfonía de Beethoven o Beethoven, es como la cumbre del desarrollo humano, la cumbre del espíritu humano que alcanza la trascendencia y se une al infinito, ¿no? Y te dieran las partituras, ¿no? Y tú las ves y dices, ah, sí, ya lo tengo, y lo guardas y ya crees que tienes en tus manos la realización suprema, ¿no? Pero otra Ajá. cosa es inclusive escucharla de principio a fin y lo que va generando en ti. Otra cosa es crearla, como tú bien estás diciendo, y ir paso a Exacto. paso escuchando. Imagínate todo lo que podría sacar de esa sinfonía, ¿no? Que instrumento por instrumento, escuchando y Ajá. poniéndote, es otra cosa. O sea, es muy diferente Exacto. recorrerla a simplemente verla, ¿no? Y ya. Completamente, tienes toda la razón. Bueno, este taller donde estamos haciendo junto a Claudio Acosta y Iván Donaldson, el juego de la conciencia, se inicia este viernes 21 de agosto y los detalles están en Instituto Ser y Conciencia y por supuesto están desde ya abiertas todas las matrículas. Mira, han empezado a llegar una serie de preguntas, las voy a tratar de leer todas y mira, fíjate que acá voy a ir de forma desordenada. Dana Talledo Cebedón nos dice, ¿cuál sería la función de la música, ya que estamos hablando de eso, y la alimentación que provee la música para potenciar la toma de conciencia? Tú que eres músico también, tú que utilizas el canto, los instrumentos. Pues mira, realmente es una pregunta interesante y tiene diferentes abordajes. En uno que, para serte muy honesto, cualquier música la que quieras, puede ser un instrumento o pues sí, un instrumento inclusive de meditación, hasta un merengue, una salsa, lo que quieras, Mm, puede ser eso, siempre y cuando tengas tú, por ejemplo, la intención de, oye, me voy a concentrar, por ejemplo, en el sonido del cencerro, ¿no? O me voy a concentrar en el sonido de la conga. Entonces, realmente todo en la vida y todo lo que nos rodea puede ser un instrumento precisamente para el despertar, ¿no? De nuestra conciencia, de nuestra propia atención. Ese es por un lado el abordaje de la pregunta. Por otro lado, pues también es todo lo que genera esa música en nuestro espíritu, ¿no? En nuestra alma, ¿no? Y mm, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como esta parte que todavía veo, ¿no? Muchísimo, que es el atacar, por ejemplo, música de rock, ¿no? Entonces, como es ajá. música rock y suena música pesada, entonces en mi mente creo que eso es algo maligno y ya ni le escucho, ¿no? Pero a lo mejor ese rock, ¿no? Por ejemplo, no sé, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ¿no? O Por sea, ejemplo. si me Ujú, pongo a escuchar la letra, si me pongo a escuchar toda la música, puede generar algo en mí también muy bello, ¿no? O seguro. inclusive Dust in the Wind también, o hay Claro. muchísimas bella música que me puede generar esas cosas. Y ahí yo más bien, lo que yo siempre he dicho, y que es lo más importante, no es ni siquiera la afinación, ni el Mm, género que estás escuchando, sino la intención con la cual fue hecha esa música. Entonces, mm, no es lo mismo que escuches una melodía que fue generada con una intención, por ejemplo, de despertarte, ¿no? De hacerte consciente de algo, o que ujú, hable del espíritu, de las plantas, de la naturaleza o de la filosofía, a escuchar ujú. una canción que te diga que él es el más galán y que anda con todas al mismo tiempo. O sea, desde ahí es donde parte Ajá. la respuesta, ¿no? ¿Con qué intención está hecha la música? Y dependiendo de esa intención es el efecto que va a generarte. Así lo creo Mm. yo, ¿no? De todas maneras, aparte que es muy bonita e interesante esta pregunta, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, Iván, es así.
Fíjate qué increíble cómo las cosas también tienen una gran representatividad dependiendo de la calidad de quien escucha las cosas. O sea, las películas son buenas o malas en tanto la calidad del espectador. Y en el caso de la música, si nosotros tuviéramos que dividir nuestros 5 sentidos básicos, ¿cierto? De tacto, gusto y todo lo demás, fíjate que algunos se desarrollaron primero en las distintas especies y el sonido está más cerca del tacto porque tiene que ver con la vibración. Entonces, no deja de ser curioso que la música entra en un estado de comprensión y en estados de ánimo mucho más rápido en nosotros que leer algo o que ver una película, aun cuando se parece más a cómo percibimos la realidad, porque vibracionalmente es un hecho, finalmente apunta, digamos, a motivar, a movilizar una serie de cosas que tú también reconoces como que eres una música, que cuando uno medita y se concentra, puede escuchar el tamborileo de tu corazón, por ejemplo. Incluso si te Exacto. concentras más, escuchas la flauta de tu respirar y exhalar el aire que va entrando. Entonces es muy lindo con respecto a la música como trampolín. Mira, llega acá otra pregunta que no, es bien interesante. De Géminis Rob dice, el ser humano, es un comentario con pregunta, siempre necesitó venerar algo externo a ello. ¿Será una programación colectiva? Supongo que se refiere a depositar las confianzas o la devoción en una entidad superior, en un dios, ángeles, extraterrestre, bueno, lo que sea. ¿Qué opinas de eso, Pues querido? sí, igual, Salfa, hay muchas maneras de abordarla. Obviamente está toda esta cuestión ahora de moda, ¿no? Que está bien porque todo es válido. Y es, por ejemplo, esta idea de que fue una manipulación genética, que desde pequeños fuimos creados así y todas esas cosas. Mm. Puede también ser toda esta teoría conspirativa, inclusive de algunos gobiernos y demás, pero yo creo, si lo vemos más de fuera, si lo vemos como el águila, ¿no? Que tiene la visión completa, yo creo que es un proceso y como un proceso es parte del camino de la evolución de la conciencia. Entonces, es normal que en parte del camino pues tengamos esta idea de la devoción, ¿no? Y voy a ser muy devoto con estas fuerzas externas o estos dioses, pero en Ajá. algún punto del camino pues te empiezas a dar cuenta y te vuelves a ser consciente que al ser espejos de la conciencia, pues estoy viendo algo que está en mí reflejado en lo que está afuera, Ajá. ¿no? Y entonces también Muy bien. viene, y ahí también surge, ahí, aprovechando esa pregunta, Salfa, esto de, por ejemplo, en mi canal, ¿no? Llego a subir un mantra, por ejemplo, y hay personas que dicen, es que está adorando a una deidad y eso no está bien, debes de ser yo soy, ¿no? Y solamente uno mismo. Y entonces ese tipo de comentarios o de personas siguen atrapadas en la ilusión de que hay una afuera y hay una adentro, ¿no? Porque si yo estoy cantando un mantra a alguna deidad externa, en realidad no hay nada externo, es un atributo y una energía que está dentro Maravillosa. de mí, que estoy conectando con ella a través del mantra, ¿no? Ajá, Entonces yo creo que es un proceso de la conciencia y de nuestro camino, y así es es. verdad. ¿Sabes qué? Bueno, tú siempre todo lo das a entender y lo explicas, bueno, da tu experiencia de una manera muy, muy amable, muy linda. Inmediatamente construyes un puente que es fácil cruzar y transitar para entender las cosas. Gracias. Yo, por mi parte, diría ojo, no hay que enojarse con las devociones porque hay que entender que cada persona hace su propio descubrimiento, entra por puertas diferentes y a algunas les acomoda y le hace más sentido eso. Y Exacto. finalmente termina entendiendo que la renunciación, por ejemplo, de una adoración termina volcándose hacia uno mismo. Estaba buscando recién un meme que encontré, que es un chiste, ¿no? Que sale así como Cristo, así como predicando algo, y dice, ¿cuándo me di cuenta que yo era Dios? Dice, bueno, un día estaba orando y de repente entendí que estaba hablando conmigo mismo, así como con voces en mi cabeza. Claro, porque uno es un reflejo, uno es un ejercicio, es un ejemplo de reflejo de esta divinidad, crea en ello o no. Entonces, cuando uno la coloca afuera, o sea, yo me siento parte de, pero la coloco afuera, finalmente para ciertas personas es mucho más fácil instalarla como imagen para poder entenderla y de a poco esta imagen se va acercando hasta que uno la entiende y si funciona con uno. Pero, Exacto. insisto, que las personas entran por puertas distintas y algunas pueden quedarse ahí toda la vida y está perfecto y van a ser
todo lo espiritual que otra gente intenta hacer, leyéndoselo todo y haciendo todos los cursos del mundo y sigue siendo, digamos, una persona muy poco controlada y todo lo demás. Sí, Y, sí, y la verdad es que yo no debería decirle, mira, tú estás adorando a un Dios que no existe. Ah, no sé, él ya es como tú quieres ser. Entonces yo lo dejaría tranquilo, porque por claro. último podemos aprender algo Y quizás ahí de me ahí. recuerdas, Alfa, así rápido, rápido, Dígame una nomás, pues, maestro. historia o cuento de la India, donde Ajá, estaba un gran maestro, ¿no? Y este gran ajá, maestro tenía dos discípulos. Uno era muy ferviente de las divinidades, de sus dioses, y el otro ajá. seguía solamente al maestro, ¿no? Mm, Entonces, hubo un momento en donde empezaron a desarrollar ciertos poderes psíquicos, y obviamente el que estaba más apegado al maestro y que era como más libre de dogmatismos y de estas ideas de las formas externas, llegó a cierto grado donde logró cierta telepatía, ¿no? Que se llaman claro, siddhis o poderes de la mente. Y exacto. él odiaba, le chocaba que el otro discípulo todas las mañanas tenía como 300 dioses y a todos les ponía su alimento, les cantaba una canción y así, Sí. ¿no? Entonces en la noche, cuando este discípulo, digamos que el malo de la historia, tiene esta capacidad telepática, le Ajá, manda el mensaje y se hace pasar por Dios, ¿no? Y le dice en su mente que está mal que tenga tantos dioses y que solamente debe adorar a un solo Dios, ¿no? ajá. Entonces en la mañana, este pobre discípulo tira todos sus ídolos al mar y llora muchísimo por ello y se pone muy triste. Y ya para acabar la historia, cuando llegan de nuevo con el maestro está muy molesto y entonces le dice al discípulo que los poderes, como los siddhis, no son para usarlos para un egoísmo ni para ese tipo de idioteces. Y le Ajá. dijo que al haber hecho eso destruyó lo más noble y puro que existía en el otro discípulo, porque el otro Mm, discípulo con todos sus dioses externos era un corazón puro, que era una devoción original y honesta, que era eso. mucho más valiosa que todo el conocimiento que tuviera el otro discípulo. Y ya, se cuenta que después de eso, nunca jamás volvió el discípulo a tener ningún poder porque lo usó de manera errónea, ¿no? A favor del ego. Oh, qué bonito. Es que sabes que tiene mucho sentido, que es lo que tú hablas al comienzo. No hay algo correcto y algo incorrecto. No. Está lo que a ti te hace pleno, donde tú lo estás pasando bien. Lo único que podríamos decir incorrecto, que no es correcto, está corrido, digamos, el eje es cuando estás por mucho tiempo sumido en una pena, en una tristeza y no se ve que vayas a sacar algo de ahí, que vaya después a haber una fortaleza, un entendimiento, porque quizá ya la pena está y ya no estás trabajando con eso, simplemente te rendiste, digamos, y te aniquilaste y decidiste no hacer nada más. Esas son pequeñas desviaciones, digamos, que se corrigen, pero en Claro, realidad no hay nada correcto o incorrecto respecto a cómo tu vida la manifiestas, ya sea cantando, bailando, siendo mamá, preparando la comida, haciendo clases, siendo un buen alumno. En realidad, todas las cosas que te ennoblecen, ahí estás viviendo, estás haciendo la danza que te corresponde desde tu perspectiva como reflejo de esta gran conciencia. Mira, totalmente de acuerdo, Salva. nos escribe Julio Benzaquén, dice, ¿cómo podemos llegar a sentir, creer y vivir en eso que queremos ser? Llegar a, o tener, cuando tu mente te sabotea y te dice que ahora no lo tienes, algo lo que dice la filosofía de Neville, claro, así como que la mente te dice así como, o sea, tú ya estás, pero te dice, no, no estoy, me falta, lo necesito, lo tengo que conseguir y todo lo demás. ¿Qué Claro. opinas de eso? Pues me recuerda un gran maestro, decía que precisamente un verdadero maestro no es aquel que tiene la mesa llena, ¿no? Y llena de manjares y demás, sino el Ajá. maestro que logra que esa mesa vacía y llena de carencia esté llena de manjares y de cosas maravillosas, ¿no? Entonces Ujú. es lo mismo que es aprender a desafiar precisamente toda esta parte que es lo que te dicen, ¿no? Supuestamente tus sentidos, que es la Mm, realidad que estás experimentando. maravilloso. Y esto no, son temas muy profundos, Alfa, tú sabes, porque Mm, inclusive habrá que preguntarnos qué es el sonido, por ejemplo, qué es la luz, ¿no? Como decía también ajá. Jacobo Grinberg, otro gran Sí, investigador sí, científico, tremendo. pues realmente el sonido como tal no existe. Lo que existe es una manifestación de la conciencia que se Exacto. manifiesta como algo que oímos, ¿no? Igual la luz como tal, pues no existe. Es una manifestación de la conciencia que estamos percibiendo, porque al final conciencia y percepción son lo mismo. Entonces, relacionado con la pregunta, el Mm, problema no es cómo cambio eso si mi mente me dice esto, sino cómo dejo
de hacerle caso a esa mente que me está diciendo que las cosas están mal, ¿no? Y darme cuenta que es solamente una percepción sobre un infinito campo de posibilidades y que yo estoy eligiendo observar la carencia, observar todas esas cosas negativas y no ver todo lo que está alrededor, ¿no? Que es, eso es la riqueza que está alrededor, ¿no? Exacto. O sea, a ver, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea, está perfecto, eso es. Mira, amigo Julio, finalmente es cierto, entiendo lo que tú dices, que la mente sabotea. ¿Por qué sabotea? Es porque incluso cuando te apaña, te apoya para decir, hoy vamos a meditar, ya qué bueno, porque eso no va a ser súper bien, después se aburre, no sé, y empieza a decir, oh, esto no es para nosotros, no sé qué. Te juega siempre con eso que sí, que no, y es muy súper protector, es muy egoísta, valga la redundancia para la mente. Entonces, lo que hay que hacer es como no preocuparse de la luz que ya está, de conseguirla, porque el ego trata, la mente trata de atraparla, quiere apoderarse de las cosas. Y esto no se deja atrapar porque está ahí, impoluto. Entonces, ¿qué se hace? Es devolver la mente a su origen, porque la mente al sentirse separada, está así como completamente vulnerable, entonces todo tiene miedo, entonces ya vamos a este curso, ya, y lo vamos a aprender súper bien y con esto lo vamos a firmar. Tranquilo, tranquilo, si está todo bien. Tú tienes que explicarle a la mente que está todo bien y que si quieres hacer algo es para degustar algo, para disfrutarlo. Entonces cuando te sabotea y te dice, no, me falta, nunca voy a llegar, tú le dices, parlotea lo que quieras, yo te calmo y te regreso a la luz. Y en la luz, que es una forma de decirlo, que quizás suena medio esotérico, pero en la conciencia que está detrás de la personalidad de las personas, se calma, se diluye, se extingue, pierde fuerza, deja de meter ruido como un volcán. Es como que está haciendo erupción, ¡tum! Y baja un rato. Y queda la montaña. Queda firme, pero tranquila. Entonces tú la devuelves a su origen, ¿no? Aquí es de donde salió. La mente es una función de la conciencia. El problema es que la mente se creyó el cuento y piensa que la mente genera la conciencia. Ese es el problema. Eso es lo único, eso es lo único que ha estado. Entonces, que descanse en el colchón que está detrás. En, de hecho, en el taller vamos a hacer dos ejercicios muy potentes que te hacen entrar casi de forma inmediata desde la mente, porque aquí hay que convencer a la mente que la mente vea de que tiene un límite y que detrás de ese límite hay algo más grande y donde no puede llegar y que sin embargo se puede percibir. Todas estas cosas las vamos a entregar, por supuesto, también en el taller. Así que muy bien, muy buena pregunta, Julio. Oye, Kathy Saint dice, ¿cómo mantener los pies en la tierra, lo pone entre comillas, cuando tienes una perspectiva muy grande de todo? Me da la impresión que se refiere así como cuando hay todo un conocimiento vasto que empieza a presentarse ante ti y uno tiene que ajustar eso con el cotidiano, no sé, con ir al baño, con pasar la escoba y cuántas cosas, yo supongo que parece que es eso. Igual, podría ser como muchas interpretaciones, ¿no? De esa pregunta, pero a mi manera de interpretarla en este momento es precisamente, por ejemplo, ¿no? Una persona está caminando en el bosque, ¿no? Como dices, con los pies en la tierra, es más, hasta descalza, ¿no? Ajá, Y está exacto. caminando ahí con los pies en la tierra. Volvemos a lo mismo, son infinitas posibilidades e infinitas formas de ver la realidad aquí y ahora, no en el futuro, no en el pasado, aquí y ahora. Entonces, esa persona podría decir, oye, pues estoy simplemente en la tierra, rodeado de unas plantas, en un bosque y me siento aburrido, ¿no? Y aquí estoy con los pies en la tierra y qué aburrido es esto. Y otra persona podría decir, oye, estoy Claro. caminando en la tierra lleno de unas maravillas que son estas plantas que me están rodeando y que además son seres inteligentes que están ahí sintiéndome y estoy Mm, escuchando el aire y viendo todo este ajá, espectáculo maravilloso. Al final, depende de cada uno la interpretación que le está dando. Entonces, claro. volvemos a lo mismo, es este problema que tenemos Ajá. como mente de caer en las dualidades, ¿no? Entonces, o la luz o la oscuridad, y también es lo mismo, ¿no? O los pies en la tierra o mi mente en el infinito. Pues, ¿por qué no? Todo es el infinito, inclusive la Excelente, tierra que estás pisando es infinito, ¿no? Y excelente. viceversa. Si quieres, bueno, pues todo es tener los pies en la tierra porque estás viendo la realidad. O sea, a veces Tal cuando cual. escucho estas frases, Alfa, ¿no? De tener los pies en la tierra, es como si estuvieras negando la posibilidad de las maravillas que nos rodean, ¿no? Y eso pues, no tiene sentido. Todo es una maravilla, todo es un milagro. Es Pues qué verdad. bueno que no tengas los pies en la tierra, ¿no? En ese sentido.
¿Sabes qué? Nada, genial. Qué bueno que estamos grabando esta conversación, Iván, porque voy a anotar hartas cosas que has dicho. Bueno, amiga, Kathy, lo que acaba de decir Iván es perfecto. Mira, la realidad es una y las experiencias, por ejemplo, estar en un cuerpo humano y sintiéndose y experimentando la vida, es dual, ¿ok? Pero la realidad detrás de eso es una sola cosa. Entonces, cuando uno dice, está los pies en la tierra y está esto grande, que no me lo quiero perder, que a veces pierdo esa sensación, en realidad estás convirtiendo en dos algo que siempre ha sido uno. Vale decir, está Dios y está lavar los platos. Que y son iguales, son lo mismo. Es Dios lavando los platos, es Dios lavándose a sí mismo, Dios está en la esponja, en el plato y todo lo demás. Y ese es el juego. Ese es el juego, es que tú dejes de separar y digas, ya, bueno, aquí estoy con lo que tengo que hacer, vestirme y todo, y me voy al centro a meditar para conectarme con Dios. No, está mal, está mal. Tú cuando te despiertes, te laves los dientes, ahí estás meditando. ¿Yo por qué medito? Porque eso me ayuda a ajustar el programa de malas costumbres que me ha mantenido separado de esta realidad y que le he pasado demasiado las riendas a la mente tratando de hacer esta división, perdiéndome del proceso maravilloso del cual participo, que es un milagro. Entonces, finalmente lo que hay que hacer es que la experiencia se vive dual, por supuesto. Aquí hay un teléfono, no soy yo no se siente así. La vida está hecha para que yo no me sienta y tampoco que sea tan raro que diga, ¿quién ve? Yo veo el teléfono me ve a mí. No, yo veo el teléfono, si no sería muy raro. Pero esa es la regla de este juego tridimensional. Pero yo en el fondo sé que estamos hechos del mismo vacío cuántico nomás. Entonces lo ocupo no para ponérmelo como zapato, sino como teléfono para llamar a alguien y lo acepto. Pero no hay ninguna diferencia entre las cosas. Pero sí las hay también. Las hay para que el juego se dé. Pero yo en el fondo, eso es, yo comprendo lo que es la verdad y una vez que ya entendí, salgo a jugar tranquilo ahora. Es eso. Sigo las reglas, pero ya sé de qué se trata. Es eso nomás. Entonces no hay algo súper grande y las cosas chicas que me sacan de lo grande, pucha, estoy perdiendo el tiempo acá y de donde debería estar dedicado a lo otro. No, no, no. La dedicación está en todos lados. Pero sí hay que hacer ejercicios para volver a encajar eso correctamente. Entonces, aquí viene precisamente lo mismo, Juan Sebastián. ¿Solo meditando, pregunta él, puedo evolucionar espiritualmente? Nos pregunta eso. Pues Qué igual bonito. es una pregunta hasta capciosa, porque primero habría que preguntar qué entiende él por meditar, ¿no? O sea, Ajá. meditar, tenemos igual esta idea anquilosada, que es sentarme, ¿no? Con mis pies cruzados, mi espalda recta, y entonces estoy meditando hasta con un incienso ahí al lado, y unos cuarzos, y una cascada, o lo que sea. Claro. Meditar se entiende, o lo que yo entiendo, es este acto de hacerte consciente, de ser consciente, hacer conocido lo desconocido, hacer consciente aquello que parece que está oculto. Es estar en el presente, en el aquí y el ahora. Entonces, puedes meditar manejando el carro, puedes meditar inclusive lavando los trastes, como precisamente como decía Salfa, puedes meditar en un templo maravilloso y en medio de la naturaleza, pero puedes hacerlo en cualquier parte. Personalmente, si entendemos eso y comprendemos lo que implica lo que es la meditación realmente, pues sí creo que es el único camino, porque te hace darte cuenta de la verdad, ¿no? Y la verdad, que es precisamente esto que estaba comentando Salfa y que comenté hace rato, que es la verdad de la unidad. O sea, te empiezas a dar cuenta que no hay otro, no hay otros, es que eres tú, y la meditación te ayuda a hacer conciencia de esa misma unidad. Entonces, en ese sentido, como la estamos interpretando, yo te diría, pues sí, es el único camino para Claro. lograrlo, ¿no? Pero obviamente Claro. hay muchos matices y ya se pierde en el laberinto del lenguaje, ¿no? Inclusive la pregunta y las explicaciones derivadas de la misma. Pero Ajá. en ese sentido, sí, para mí es el único camino, ¿no? Es verdad, excelente. Y mira, como tú bien decías, existen múltiples cosas, infinitas cosas, pero no son dos, de eso se trata. La no dualidad no significa que no hayan dos cosas. Si las hay, están
está la experiencia, o sea, de hecho, ¿por qué existe? Alguien se podría preguntar, pero no nos vamos a ir porque eso quizás es más del taller más filosófico. ¿Por qué Dios, así es que por ponerle un nombre gráfico nomás, si está perfecto como está, decide multiplicarse en todas estas cosas? Bueno, hay una serie de respuestas para todo eso, pero finalmente la experiencia solo ocurre cuando hay conciencia, la única, y un objeto. Entonces, esa conciencia no puede experimentar las cosas a menos que genere un juego de dualidad para poder, desde un punto de vista en particular, verla en una porción. Pues si no, es solamente verse a sí mismo todo el rato. El juego de la celebración de la vida es eso, es ponernos a soñar para poder autoexperimentarse esta misma cosa, digamos, desde el olvido, por así decirlo. Entonces, es muy lindo. Entonces, ¿por qué le pusimos el juego de la conciencia? Porque eso es un juego. ¿Y es un juego de qué? De darse cuenta. ¿Y para qué sirve darse cuenta? De partida para que se acaben muchos de tus problemas, vivir más feliz, más liviano todas las cosas y todo lo que venga, todo lo que tiene la vida para ofrecer. Mira, Totalmente de acuerdo, Salva. muchas gracias. A ver, mira, Melissa Allende nos dice, hola hermoso serie, muchas gracias. ¿Qué recomiendan para profundizar hoy por hoy para ayudar a abrir este camino de luz y amor que se está expandiendo, ¿cierto? Sí que cada uno hace lo que le resuena y que la imitación es parte, pero algo más que sea necesario a nivel colectivo, pregunta ella, así como que se no... Bueno. Ay, nanita. Mira, no es la idea como verlo de un lado negativo, porque la intención de la pregunta es algo muy bonito, es una pregunta muy bella, y la entiendo como esta parte de cómo podemos hacer más, ¿no? Para que el mundo esté mejor, para que todo esté maravilloso, ¿no? Y las personas estemos todas felices y demás. Eh, Primero entender y comprender que esa necesidad, pues es muy pura y nace del corazón. Pero la respuesta es que lo mejor que podemos hacer, y siempre ha sido eso, es trabajar en nosotros mismos, ¿no? Trabajar en ti misma. Entonces, me recuerda también una anécdota del buen Osho, ¿no? De Ragnesh, que le pregunta a una muchacha que cómo se puede salvar a la humanidad de caer, ¿no? Aún más en la oscuridad y así. Entonces, Osho hace toda una explicación, ¿no? Sobre la creación y el Dios de la Biblia cristiana y toda una explicación. Y al final, el Osho, como era de polémico, la voltea a ver y le dice, ¿salvarla de quién? Y dice, de ti, ¿no? De gente como tú, le dice a ella. Porque el punto es transformarnos a nosotros mismos. Por eso decía que la intención de la pregunta es muy bella y creo que todos nos hacemos esa pregunta. Yo me la hago todos los días, Alfa se la hace todos los días, Claudio se la hace todos los días. ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Qué puedo hacer para aportarme, poner mi grano de arena? Pero al final, la respuesta siempre va a ser trabajar en ti, ¿no? Iluminar tu propia sombra, conocerte a ti mismo y hacer que tú cumplas tu misión de una manera, pues aún más, sigas tu dicha, ¿no? ¿Cuál es el camino? Sigue tu dicha, sigue tu felicidad. Eso diría eso. Maestro, nada que agregar. Está perfecto. Ahí también yo creo que también contestamos un poco lo que preguntaba Nicole Verónica. Ya, mira, aquí vienen unas preguntas bien interesantes. Mira, por ejemplo, a ver, me voy a adelantar un poco y después retrocedo. Juanpa Cáceres, ¿cómo tratar de aconsejar, que ya un poco lo explicabas ahora, a alguien, aconsejarle a alguien, sin caer en la prédica? Es decir, sí creo que tengo cierto nivel de conexión y conocimiento. Debo hacerlo si creo que es lo correcto. ¿Cuándo caigo en la teoría? O sea, ¿cómo yo me siento en calidad de poder aconsejar o decirle algo a alguien en realidad? Eso es lo que pues bueno, en primera, Salfa, ya sabes que los consejos no valen a menos que te los pidan, ¿no? Entonces, si alguien da un consejo sin que se le pida, pues es muy probable que ni siquiera lo escuchen y hasta puede ser como ofensivo para alguien, ¿no? Que se le dé ese consejo. Sí, claro. Los mejores consejos son cuando realmente los pides y estás receptivo a escucharlos, en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, que la mejor manera de hacerlo es con la práctica y el ejemplo con uno mismo. Entonces, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi vida, en mi caso personal, personas que conocí desde que era yo muy pequeño, ¿no? Que yo les platicaba y les hablaba de todas estas cosas,
pues se les hacía interesante y me tiraban, por ejemplo, de a loco, ¿no? De, sí, está bien loco Iván, ¿no? Pero Mm. ahora, conforme va pasando el tiempo y conforme ven resultados y ven las cosas que van sucediendo, ya empiezan a tomarlo más en serio, ¿no? Y dicen, oye, a ver, pero explícame bien esto que me habías dicho hace años, Bueno. ¿cómo funciona, no? Entonces, ¿qué mejor prédica que el ejemplo? O sea, lo mejor que puedes hacer es el ejemplo. Y ahí volvemos a lo mismo, no podemos hablar de dicha, de alegría y de felicidad si estoy enojado y si estoy triste todo el tiempo, ¿no? No podemos hablar de abundancia y prosperidad y riqueza si no tengo ni siquiera para pues, alimentarme al día a día, ¿no? Entonces, qué mejor que el ejemplo mismo, ¿no? En cada uno de nosotros es el mejor consejo que puedes darle a alguien es tu vida misma. Exacto, también. Está perfecto, amigo. Tal cual, estoy completamente de acuerdo. Mira, atención con esta pregunta. Pris Romo. ¿Cómo diferencio los pensamientos de la intuición y los pensamientos del ego? Hay pensamientos que no sé en cuáles confiar. A ver, déjame partir. Generalmente el ego genera pensamientos. ¿Y cómo diferenciar los pensamientos de la intuición? Es muy fácil. La intuición sabe y la intuición es pre-emoción y es pre-pensamiento. Hay una certeza en ti que no te tinca hacer o decir algo, generalmente, pero no tiene que ver con las costumbres de respuestas de las cosas, que es como, oye, vamos a ir a comer, ya vamos a ir a comer de nuevo, ya, porque siempre se equivocan al lugar que vamos. No, 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 eso no es intuición, eso es prejuicio mezclado con experiencia, con instalación de creencias. La intuición es una sensación que llega, que viene sin juicio, pero que es una invitación a tener cuidado, rechazo o entregarse completamente. ¿Cuál es la diferencia con un pensamiento? El pensamiento siempre planifica, estructura y quiere apoderarse de las cosas. O sea, le voy a decir algo, se lo voy a decir así, porque con esto voy a lograr tal cosa, yo creo que me va a entender. Ya, eso es pensamiento. En cambio, la intuición no piensa, no pasa por el filtro de algo que intenta controlar la situación. La intuición es más bien una señal perceptual que te llega cuando estás lo suficientemente atento o sensible para ver si es que te obliga, como estando un pez en el agua, si te llega una vibración de que tienes que moverte para acá porque viene un tiburón o tienes que quedarte quieto porque ya viene una corriente que te va a llevar. Esa es la única diferencia. Se practica, da para una clase, que lo podríamos ver también en el taller, pero es muy interesante. Es importante diferenciar sensación, pongamos la intuición, de emoción, que es esto desbordado, y pensamientos, que es esto codificado y que quiero hacer cosas con esto, apoderarlo y tratar de administrarlo a mi gusto. Esto está antes de todos estos otros procesos. Exacto, y güey, totalmente de acuerdo, Salvo, ya que digo, No. totalmente de acuerdo, pero es como una manera muy simple de decirlo, con todo lo que dijiste, como un resumen rápido, es, si tú dices, ¿no? Tengo una intuición sobre esto, pero no sé si sea verdad o no, pues no es intuición, o sea, ya desde ahí, o sea, si empiezas a dudar si sí, sí es o si no es, ya no es intuición, eso ya es pensamiento o es emoción o es deducción lógica o lo que sea. La intuición, como dijo Salfa, es algo que simplemente sabes, ya existe, ya está, y es algo que se siente, que va más allá de la razón, que es un conocimiento que te llega y que no pasa por el filtro del pensamiento ni por un juicio emocional, simplemente se siente, ¿no? Y ese es, pero también, como dice Salfa, es un tema muy profundo que no podríamos explicar ni siquiera en una hora, ¿no? Está Claro. bastante extenso. Sí, hay que hacer un mapita. Bueno, los mejores mapas son los que así van, digamos, para explicar, digamos, cuál es, qué es un ser humano dentro de todas sus características que lo componen y sus tendencias. Y es genial lo del enneagrama, porque siempre cuando uno le pasan un test, uno trata de, de parecerse a uno que le conviene. Y uno dice, sí, ese es. Es como si uno en el horóscopo se pudiera cambiar de signo, así como, no, yo soy valiente, soy Leo, pero si naciste en enero. No, pero es que. Entonces, ahí vienen esos juegos de rechazo y es muy bonito darse cuenta quién es uno para trabajar desde ahí. Es muy interesante. Mira, fíjate que mira, esto nos salimos un poco del tema, pero puede ser bien interesante. Fernando Zúñiga Jara, muchachos, dice, ayuda. Hace mucho tiempo se repiten y estoy viendo los números o la llamada hora espejo. No logro ver los mensajes. Estoy feliz con lo que soy y con lo que tengo, pero creo que hay
hay mensajes grandes para mí. No sé si lo entiendo bien, pero parece que hace referencia donde se le empiezan a aparecer ciertas sincronías numéricas que quizás no sabe bien de todo cómo interpretar, como haz algo, muévete, cambia tal cosa. ¿Qué piensas tú de eso, Iván? Pues igual es un tema capcioso, es un tema interesante. En algún video lo he abordado. Yo siento que ese tipo de cosas, si tú crees que existen, existen. O sea, tú les estás dando el poder para que funcionen, pero no funcionan por sí mismas. Volvemos al juego de la conciencia. Eres tú quien elige que eso funcione o que eso signifique algo. Porque, pues, por ejemplo, conceptos como los números, como tal, son Ujú. conceptos de la mente humana, no son algo que sea per se al universo. No sé, Claro. es bastante complicado, pero pues es cuestión de si te gusta eso y te resuena eso y quieres creer en eso, que también es válido y es un camino también muy bonito, eh, pues puedes, por ejemplo, asignarle lo clásico en la numerología, pero sería también extendernos bastante para explicar cada número, ¿no? ¿Qué es el uno, que tiene que ver con la unidad? ¿Qué es el 2, que tiene que ver con esto de la separación? ¿Qué es el 3? Y ir por cada uno. Pero mi recomendación es que, pues hay mucha información en Internet precisamente sobre eso, pero date Ajá. cuenta que tú eres quien le está dando esa fuerza y esa creencia, eres tú quien la está dando, no creas que es algo de afuera que te está dando una señal. Eres tú mismo que te mandas esa señal si tú quieres darle fuerza a esa creencia, ¿no? O esa idea. Así lo pienso yo, Salva. Es que estoy completamente de acuerdo. Si es que te acomoda, te gusta, porque te gusta, dale por ahí, va a tener un montón de cosas donde estudiar y ver cómo se generan todas esas no coincidencias, sino que consecuencias que comienzan a rodearte, viendo cómo los símbolos se despliegan alrededor tuyo. Y es muy lindo, porque de verdad sucede. Entonces tú generas Sí. esa realidad a favor tuyo y se despliega esa holografía para ti, así perfectamente. Amigos míos, aunque no lo parezca, vamos a la hora. Entonces, simplemente tengo que avisar que en sericonciencia.cl, ahí en la sección de talleres, ahí pueden revisar y pueden ver ya más en específico en qué van a consistir las clases que vamos a dar junto a Iván Donaldson y Claudio Acosta, que parten este 21 de agosto y que obviamente se pueden inscribir desde ya, tanto para Chile como en el extranjero, a través del servicio de PayPal. Dar gracias como siempre a Almacén Salud, Almacén con Z, quien nos permite hacer estos programas hoy en día y que hay muchos grandes aportes dentro de las medicinas y los cosméticos de manera natural, como el MMS, entre otras cosas. Querido amigo, yo simplemente no me queda más, tratar de contestar todo lo que pude, de a dos preguntas por ahí, y como siempre, un placer estar contigo. Eres, no sé, una tremenda persona y me hiciste el día. Me voy más luminoso al trabajo de aquí en adelante ahora. Gracias, Salva. La verdad es que vuelvo a repetir que también es un honor para mí. La gente que nos escucha ha de creer que son puras flores que nos andamos aventando, pero la verdad es que sí. También yo encontrar personas como tú, Salva, que me resuenan, ¿no? Y que puedo, al menos en mi entendimiento, sentir esa vibración tan parecida, ¿no? Tan alegre, tan feliz, tan única, pues también me hace sentir muy bien y muy contento, ¿no? Entonces también te agradezco mucho, como siempre te he dicho, lo que haces, tu labor y también Muchas pues gracias. al Instituto Serie de Conciencia y a todos los que nos están escuchando, también muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos los que nos acompañan el día de hoy y en nuestras distintas redes sociales va a quedar anexada esta entrevista. Así que nos vemos muy pronto con otro diálogo más gracias a nuestro instituto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.